en este mundo nadie nace sabiendo, y que en verdad mientras seguimos creciendo y vamos avanzando en la vida, vamos aprendiendo, vamos descubriendo cosas que no sabíamos. Pero además de que todos tienen posibilidad, o bueno, la mayoría de las personas ahora tienen oportunidades de estudiar y de aprender. Algunos tienen las oportunidades de viajar a otro lugar y conocer otros lugares del mundo. O ahora que tenemos la internet y podemos desde nuestros teléfonos saber muchas cosas que no aprendíamos, también es importante poder pensar que las cosas de Dios también se tienen que aprender, ¿de acuerdo? Por eso es que el escritor de este salmo le dice a Dios y le pide y le dice: enséñame, enséñame, porque quiere aprender, porque entiende que las cosas de Dios ahora sí que pues no llegan solo porque sí, sino tienen que ser aprendidas. Como también una persona tiene que aprender a hacer el bien, ¿ok? Porque para hacer algo malo, pues creo que no tenemos maestros, sino que la vida y las situaciones y nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos, porque ser humano es ser pecador, nuestra propia naturaleza empieza a mostrarse conforme vamos creciendo en las etapas de la vida. Y sin embargo, hacer el bien, uno tiene que aprender a hacer el bien, y esa es su educación. Así que Dios a todos los que llama sus hijos los enseña, ¿de acuerdo? Y cuando Dios enseña a alguien como su hijo, que es, lo llama discípulo. Es su discípulo porque aprende su enseñanza y la practica y vive con ella. Ahora, mi pregunta, y es una pregunta que me gusta planteárselas, aunque es muy sencilla. Mi pregunta es: ¿cuál es el camino de la salvación? Porque hay un camino de salvación, pero ¿cuál es el camino de salvación? Porque muchas personas, por más que la pregunta sea un poquito sencilla y a veces, bueno, para mí ahora no difícil, pero dentro del mundo, como existen muchas ideas, es un mundo de ideas, es un mundo de diferentes formas de ver la vida, y por llamarlo más cerca, religiones. Existen muchas religiones. Entonces de pronto uno dice, ¿por dónde yo me quiero ir? O como dice alguien, ¿cuál es la correcta o cuál es la buena, no? Pero quizás no es la mejor pregunta. La mejor pregunta es: ¿cuál es el camino que yo tengo que seguir? ¿De acuerdo? Y el camino es Jesús. La respuesta es muy sencilla, y la respuesta Jesús la dio porque uno de sus discípulos le preguntó: Señor, ¿y cuál es el camino que habremos de seguir? ¿Cómo te seguiremos? Y él le dijo: yo soy el camino, yo soy el camino. ¿Qué significa? Que toda persona puede aprender, el que quiera, puede aprender la enseñanza de Jesús y practicar la enseñanza de Jesús. Y esto puede valer mucho más y puede ser de mucha más utilidad a todas las personas que a que nosotros pensáramos en adquirir una religión por adquirirla, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las religiones tienen un objetivo y un propósito, pero en ocasiones no dan en el blanco exacto, es decir, que no son conducidas las personas adecuadamente, y yo soy un testimonio de eso, ¿de acuerdo? Porque aunque yo puedo decir que no crecí dentro de un ambiente donde se leyera la Biblia o donde se hiciera la oración todos los días, como muy así, ¿verdad? Sin embargo, sí tenía una religión que me heredaron mis padres y aprendí cosas morales, algunas cosas, pero sin embargo no tuve la experiencia de nacer de nuevo, no tuve la posibilidad de tener un contacto con Dios tan personal como pudiera sentirlo, que Él era mi Padre Celestial y que algo podía hacer en mi vida y me podía indicar cómo tenía yo que seguir. Así que saltando ese gran paso, decidiendo seguir a Jesús por lo que su palabra dice, un cambio maravilloso ocurrió. Y por eso siempre lo digo ahora, ¿verdad? Al día de hoy estoy aquí en este lugar por la experiencia que he vivido
por lo que me ha sucedido, por lo que Dios ha hecho en mi vida, y esta es mi historia, y a lo mejor ustedes también se van a identificar con esta historia, ¿de acuerdo? Puede ser su historia, y es que es lo que la Biblia nos va mostrando que nosotros no sabemos. Y bueno, pues no le ponga mucha atención a los ojos, es de tanto ver el celular, seguramente. Pero miren, el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona puede vivir sin considerar a Dios, y una persona puede con sus propias palabras negar su existencia, y puede llegar a decir yo soy ateo, ¿verdad? Dios nos libre. No lo somos, pero las personas hablan de esta manera: yo no creo en Dios. Y eso es lo que la Biblia llama necio, ¿de acuerdo? Pero también las personas que pueden decir creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera, están en el mismo lugar. Y la palabra de Dios nos enseña que antes de entrar en el camino o estar en el camino, todos estamos alejados de Dios. Y para Dios y para la Biblia, nosotros somos inconversos, ¿sí? Nosotros estamos separados de Dios porque no estamos en su camino. Y nosotros, cada persona, ¿verdad? O al menos puedo decirlo de manera personal, que en los años que yo no obedecía la Biblia, creía en la Biblia y creía en Dios, mi vida era así. Mi vida era así, porque no tenía temor de Dios, hacía cosas que a Dios le desagradaban, ¿ok? Actuaba de esta manera, así, estas palabras son las que se usan. Estaba lejos de Dios, no pensaba mucho en Dios. A lo mejor yo era mi propio Dios, o podía hacer a otra persona o a otra cosa lo más importante para mi vida. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, queremos de verdad estar en el camino de la salvación y vivir con Dios, entonces nuestra vida tiene que empezar a cambiar. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. La mejor noticia de esto es que no estamos solos como para que nuestro esfuerzo humano logre conseguir algo, sino que cuando Dios en verdad ve nuestro deseo de acercarnos a Él, Él nos tiende la mano y Él nos ayuda. Y esto que yo les quiero platicar es lo que en 30 años aproximadamente de mi vida, desde que yo conocí a Jesús de una manera personal y le entregué mi vida y le pedí perdón y lloré y me humillé, me hinqué y le dije: Señor, entra en mi corazón, ven a mi vida, cámbiame. Y empezaron a hacer muchos cambios personales desde que yo dije: Señor, yo lo quiero. Después de todo ese tiempo empecé a descubrir que esto es lo que generalmente nos pasa a todos, pero todos tenemos un punto de inicio. Y lo importante no es dónde comienzas, lo importante de este camino es a dónde vas a llegar, ¿sí? Así que vamos a ver la siguiente presentación, porque todos vivimos de esta manera lejos de Dios. Pero bueno, no es, ¿verdad? Hasta esto no es lo más importante, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios perdona todos los pecados. ¿Sí? No importa que haya hecho uno antes, Dios perdona todos los pecados a través de Jesús, a través de su sangre. En Hechos 15:19 vamos a encontrar como que un paso hacia adelante en el camino de la salvación. Estamos en el camino, así que esto puede ser nuestra propia experiencia. Cuando nosotros vivíamos lejos de Dios, ahora vivimos cerca con Dios. Y dice Hechos 15:19 así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Miren, les puedo explicar los términos porque luego el lenguaje, el idioma de la Biblia requiere, ¿verdad?, de sondearlo, de leer, de investigar un poquito los términos. Entonces, en este episodio de la Biblia, el evangelio está llegando a personas no judías. Inicialmente el pueblo de Israel y la gente que vivía en Belén, en Nazaret, en Jerusalén, allá en Tierra Santa, pudo escuchar el mensaje del evangelio, pero más de allí nadie,
3 años, salvo algunas cuantas personas que no eran del pueblo de Israel, lograron escuchar y creer que había un Salvador del mundo, que había venido el Hijo de Dios, ¿verdad? Que estaba entre nosotros, el Emmanuel, y que iba a salvar la humanidad a través de su muerte en la cruz. Pero ahora sus discípulos le han llevado a otros la buena noticia y les han dado el testimonio, y Dios ha hecho milagros sanando enfermos y muchas cosas que hizo Dios. Pero ellos ahora van con esa gente, y esa gente que no es de este pueblo creyó. Así que la gente que cree al mensaje del evangelio se le llama creyente, ¿verdad? Porque ha creído. Y como decíamos en la reunión anterior, tener fe es creer, confiar y obedecer a Dios. Creer, confiar y obedecer a Dios. Así que hubo gente que no era de este pueblo de Israel, pero sí creyó. Y entonces, ¿verdad? Se le abrazó, se extendieron sus brazos y se le aceptó, al menos de parte de los discípulos, de Pedro, de Pablo, de Juan, de todos ellos que llevaban esta palabra. Les dieron la bienvenida y dijeron: ustedes también son este pueblo de Dios. ¿De acuerdo? A estos se les llama gentiles, es decir, los no judíos. A ellos también, para ellos era la promesa, y ellos, dice que se convirtieron a Dios. Entonces una persona inconversa ahora puede ser una persona convertida a Dios. ¿Qué significa convertida a Dios? En primer lugar, que se ha arrepentido de la vida pasada que llevó, que no le agradó a Dios. También, ¿verdad?, que no tenía conocimiento de estas cosas. Por eso decía: nadie nace sabiendo, y tenemos que aprender. El salmista le decía: enséñame tu camino. Y este es el camino. Donde empieza este camino es cuando nosotros nos hemos arrepentido y hemos escuchado lo que Jesús ha dicho: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios nos da la bienvenida a todos los que nos hemos arrepentido y convertido a Dios. Entonces el acto de conversión es: dale vuelta a tu vida. Ya no le des la espalda a Dios. Ya no vivas como si Dios no existiera. Ahora vive tomando en consideración a Dios en primer lugar. ¿Les parece buena idea? Es la mejor idea que podemos tener en esta vida, porque no es nosotros mismos, de nuestra carne, no nos va a llevar, no va a querer, pero esto viene por la fidelidad de Dios, el que podamos acercarnos a Dios. Muy bien, así que si cada uno de ustedes se están acercando a Dios, pues dense un fuerte aplauso. Si tomaron esa decisión, yo los animo para que se aplaudan y le den gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, indocto representa a alguien sin conocimiento o sin doctrina. Y en este paso, en el camino de la salvación, todo aquel que cree necesita tiempo, necesita, ¿verdad?, constancia, necesita querer saber qué dice la Biblia. Yo recuerdo que cuando por primera vez, a mis 19 años aproximadamente, algo así por allá, así, empecé a leer la Biblia y no sabía la Biblia. Me di cuenta que yo no sabía la Biblia, no sabía encontrar los libros, no sabía encontrar un texto. En las historias, cada persona que me contaba una historia, wow, era una historia nueva. Para mí era una historia nueva, no era una historia: esa ya la escuché. No. Era sorprendente el conocer todo. Y saben una cosa, Dios quiere que ustedes y yo sepamos la Biblia. Entonces eso es lo que he hecho. Desde que llegué a Dios, he estudiado la Biblia, más que estudiar muchos libros de temas de religión. Yo lo que he hecho es estudiar la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia es la medicina, y la Biblia ha hecho lo que yo necesitaba que hiciera. Sí, con la lectura de la Biblia creo que comenzó a producir muchas cosas buenas para mí. Me trajeron muchos beneficios, muchos cambios en mí. En verdad se los digo, hermanos. Entonces, bueno, pues uno cuando comienza también, este es el principio del camino, que es uno neófito. Y neófito significa nuevo, ¿sí? Nuevo en esto. Entonces, sí vale la pena también que muchas personas, me he encontrado yo en mi tiempo ya como pastor,
¿verdad? Sirviendo y dedicándome a esto, que hay personas que son nuevas y sin embargo sienten que saben mucho, y eso para una persona nueva es un problema. Sí, es un problema para una persona nueva, porque de pronto los títulos o las experiencias que fueron en el mundo se pueden tomar como si te diera un cierto valor. Pero saben una cosa, yo soy ingeniero mecánico, me gradué del Tecnológico de Orizaba y siempre me ha gustado estudiar, pero jamás he pensado que por tener un título significa que yo tenga autoridad para leer, explicar este libro. No, yo tuve que estudiar y estudié 5 años, y por eso colgué un cuadro allí en la pared, porque me costó 5 años y otras cosas más el dedicarme a estudiar la Biblia y reconocer que uno no sabe. Así que de veras a veces hay que despojarse, y aquí hay personas, todas ustedes son personas muy valiosas que tienen muy buenas experiencias y que tienen mucho que enseñarnos a todos, ¿verdad? Pero cuando es la Biblia, todos, empezando por mí, tenemos que sentarnos y escuchar lo que dice el maestro. El verdadero maestro es Jesús. El verdadero pastor es Jesús. Él es, ¿sí? Él es de quien todos vamos a aprender, ¿de acuerdo? Y delante de Él pues todos somos como nuevos. Él nos va a enseñar, y si tú te dejas enseñar por Jesús, tú vas a aprender muchas cosas. Entonces a las personas que han empezado su camino, ¿verdad?, se les llama recién nacidos o nacidos de nuevo. Así que quizás algunas personas aquí son nacidas de nuevo o recién nacidos de apenitas hace poquito tiempo, ¿de acuerdo? Puedo seguir adelante. Quiero compartirles algo más, porque mi idea es que ustedes puedan ver el camino más amplio, no solamente en el momento en que tú vives o en el punto en que tú estás, sino yo te quiero decir lo que yo escuché en un principio, que Dios tenía un plan maravilloso para mi vida. Yo tenía un plan, yo tenía mi propio plan de mi vida. Cuando estudié en el bachillerato me enseñaron a hacer un plan de vida, así que fui agendando mis décadas, y yo dije: quiero una casa, quiero un coche, quiero viajar, quiero esto, quiero lo otro. Pero en mi plan no estaba Dios, pero en el plan de Dios yo sí estaba, y el plan de Dios fue mejor que mi propio plan. Por eso de verdad que yo me convencí, o Él me convenció, de que no importaría quizás lo que pasara, lo que tuviera, lo que no tuviera. Lo que sí importaba es que Él me estaba dando vida eterna. Él me estaba ofreciendo perdón, salvación. Él me estaba dando lo que jamás podría tener en el mundo. Él me estaba dando paz. Él me estaba dando seguridad. Él me estaba dando su favor, su gracia. Así que por eso uno avanza en la vida y deja uno de ser lo que fue para convertirse en una persona espiritual, ¿sí? En un creyente espiritual. Vamos a ver la Biblia en 1 Corintios 2:15. Si no lo encuentran, yo lo puedo leer. Y yo de verdad, hermanos, a todos les animo para que seamos así como dice la Biblia. Aquí está, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo quiero ahora que ustedes puedan notar que la Biblia habla de el creyente espiritual, una persona espiritual. Por eso aquí Pablo escribe y dice el espiritual. ¿Cómo es el hombre espiritual o cómo es la mujer espiritual? Y aquí hay que hacer un pequeño contraste. Miren, que a veces esto de espiritual nosotros lo queremos palpar a través de un hábito, o a través de una forma de vestir, o a través de una forma de hablar, ¿de acuerdo? Y no es que esto esté mal, no hay problema si nosotros deseamos adoptar una forma de vestir
o una forma de hablar que exprese palabras. Por ejemplo, nosotros aquí en esta iglesia decimos mucho aleluya, gloria a Dios, amén y amén y amén, y Dios te bendiga, etcétera. Y también ahora usamos algunas palabras hebreas que aprendimos también, ¿verdad? Pero en esencia, el espiritual es el que tiene una forma de vivir, más que una forma de presentarse, una forma de vida que muestra que de verdad está en el camino de la salvación. Y es que Jesús, a través de su enseñanza y sus palabras, nos dijo cómo es ese camino de estas personas que se dieron cuenta que hicieron mal en su vida, lastimaron sus vidas y lastimaron a otras, cometieron errores y pecaron y desagradaron a Dios, pero ahora que se han convertido, ahora su objetivo de vida es solo agradar a Dios y vivir para Él, no volver a cometer los mismos errores, sino ahora corregir los errores. ¿Cómo corriges los errores? Cuando tú aprendes, esa es la educación de Dios, en que hay cosas que Dios dio mandamientos para nuestro beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo obedezco a Dios en sus mandamientos, es que estoy andando en su camino. Y es que los mandamientos de Dios no son gravosos ni son difíciles. Dios nos dijo: no mentirás. Nos dijo: no robarás, no matarás. Es lo que nos dijo Dios. Así que si nosotros, ¿verdad?, en este caminar, nosotros decimos que lo mejor para nosotros es preservar la vida y evitar la muerte, porque el pecado te lleva a la muerte. Así que vamos a vivir bien, vamos a tener una buena calidad de vida. De verdad que yo, al menos en mi experiencia, que leo la Biblia y veo que Dios me dice: haz esto, veo que me conviene más. A mí me conviene hacerlo. Porque el beneficiado soy yo al final. Pero no solo eso es que vea yo el beneficio en mi vida, sino que en verdad estoy siendo una persona espiritual, porque estoy obedeciendo a Dios. Y a veces no es sencillo, ¿ok? Es dificultoso, porque a veces hay personas que son débiles. Es decir, les cuesta hacer la voluntad de Dios. Una persona creyente que es débil es que le cuesta hacer la voluntad de Dios. Una persona que es fuerte en Dios es aquella que lee la Biblia y ve que dice esto y lo hace. Y no lucha, ¿verdad? Pero ¿por qué? Es que yo no quiero, ¿y cómo lo voy a hacer? No, es que dice: Dios dijo su palabra y así va a ser. Y lo hace. Es alguien que es fuerte para obedecer a Dios. Dios quiere que seamos personas espirituales. Es decir, que seamos fieles a Dios, que nos instruyamos en su palabra, que seamos obedientes y que también, ¿verdad?, el resultado de esta forma de vida comience a producir frutos, ¿de acuerdo? Comience a producir cambios, y esos cambios seguro que las personas que están a tu alrededor lo van a notar y te van a poder decir cómo le hiciste, cómo saliste de esa depresión, o cómo saliste de esa deuda, o cómo saliste de ese rencor, o cómo saliste de este problema. Y la respuesta es sencilla: que Dios me ayudó. Dios me ayudó, me mostró el camino que tenía que seguir, y yo me dejé guiar en ese camino para llegar ahora aquí. Amén. Bueno, pues todos están invitados, o estamos invitados, estamos llamados a andar en ese camino. ¿Ustedes quieren andar en ese camino? Bien, por favor pónganse de pie, y gracias por escucharme. Les invito para que ahora hagamos una oración, ¿de acuerdo? Una oración sencilla, que también nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Y que nuestra historia, pues algún día podamos compartirla con otras personas, de lo que Dios, Él personalmente, por ese amor grande que nos tiene, Él lo ha hecho en nosotros. Así que pues les invito, ¿por qué no un momentito cierran sus ojos y piensan y meditan, ¿verdad?, lo que significa para usted, lo que significa para ti seguir a Cristo? ¿Qué significa para ti seguir al Señor? ¿Cuántas luchas o cuántas
de obstáculos estás dejando en el camino? ¿Cuántas cosas se van a quedar en el camino? Se tienen que quedar allí y tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir caminando, tú tienes que seguir al lado del Señor. Así que me gustaría que, si tú quieres repetir esta oración conmigo en voz alta, estás en toda libertad de hacerlo, porque es bueno orar juntos y creo que puedo ayudarte a orar, a hablar con Dios y pedirle que Él te muestre el camino, que Él te enseñe el camino, que Él te ayude a seguir adelante. Si tú quieres, repite conmigo estas palabras. Amado Dios, en esta tarde yo te doy gracias porque tú has preparado para mi vida un camino que debo seguir. Yo te necesito y nuevamente, Señor, te pido perdón por lo que haya pasado, en la manera que viví. Estoy arrepentido y quiero que tú estés presente en mi vida todos los días. Así que, Señor, aquí estoy. Yo te abro la puerta de mi vida, la puerta de mi corazón. Te ruego, Señor, que día a día estés conmigo, que me hagas una nueva criatura, que me ayudes, Señor, a caminar en tu camino, en tu verdad, en tu palabra, Señor. Yo sé que tú me amas y me has perdonado, y yo creo en ti, confieso tu nombre, recibo el regalo de la salvación, pero quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, enséñame, Señor, guíame, Padre, guíame en tu camino, Señor, cada día en mi vida, para estar contigo, Señor. Escribe mi nombre en tu libro y no te olvides de mí, Señor. Yo te doy gracias y yo creo que con tu ayuda seré un hombre, mujer espiritual, que te agrade, que sepa tu palabra, que haga tu voluntad, que obedece tus mandamientos, que vive para ti en bendición, en victoria, en prosperidad, en salud, todos los días, hasta que llegue a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, por lo que preparaste para mi vida, Señor, para mi familia, para todos, Señor. Gracias, Dios, gracias te doy. Amén. ¿Quieren ustedes orar con sus palabras a Dios? Lo pueden hacer, por favor. Sanas mis heridas, cubres mis vergüenzas, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Señor. Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me
acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas. Sí, Señor. Tú me levantas. Una vez más, dile al Rey. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas. Oh, sí, Dios. Tú me levantas. Amén. Hoy caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Vamos, dile al Señor. Yo